Libro de Mateo capítulo 26 en el versículo 41. Libro de Mateo capítulo 26 en el versículo 41. Sí. Libro de Mateo capítulo 26 versículo 41. Vamos a ver nuestra lección número 2. El Espíritu Santo que transmite la fe. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Repite conmigo: el Espíritu Santo me transmite la fe. Lo volvemos a repetir: el Espíritu Santo me transmite la fe. Y vamos a comprender algo importante: por qué el Espíritu Santo nos transmite la fe. Mateo 26 en el versículo 41 dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero dice la carne es débil. Lo volvemos a repetir: dice velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dígale a su hermana que está a su lado que tu carne no sea débil. Dígaselo ahí. Si quieren, salúdense unos a otros, pero dígale que tu carne no sea débil. Dígale a su hermana ahí que está a su lado: hermana, Dios te bendiga, pero que tu carne no sea débil, hermana, por favor. ¿Verdad? Que su carne no sea débil. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, en esta tarde, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das estar en este lugar, Señor, en este servicio que hemos destinado, Señor, para mis hermanas. Yo te pido, Señor, que hables a nuestra vida en esta tarde, que sea tu palabra, Señor, que sea transmitida, pero que también, Señor, podamos entender algo importante, Señor, donde comprenderemos, Señor, que tu Espíritu Santo es lo más esencial en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a ser un poquito muy breve, no voy a tardar porque recuerden que tenemos el tiempo medido. Después de aquí vamos a ir a hacer nuestro trabajo que tenemos que hacer. Mateo capítulo 26 en el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero hablarles en esta tarde acerca de que el Espíritu Santo nos transmite la fe. Pero hay dos aspectos importantes que quiero mencionar: el espíritu dispuesto y la carne débil. A veces como cristianos, ¿verdad? Como hermanos y hermanas que estamos aquí, ¿verdad? El día de hoy, a veces estamos en un complot, o sea, en un problema. Que a veces tenemos dos tipos de espiritualidad, y el creyente tiene dos tipos de espiritualidad que a veces no le permite poder avanzar o comprender más que nada, ¿verdad?, la voz del Espíritu. La fe no puede ser transmitida, hermanos, cuando tenemos una carne débil. Como le mencionaba hace un momento, nosotros como cristianos tenemos un problema. Tenemos dos características importantes, que es: tenemos una carne, pero la carne que tenemos es débil, pero tenemos un espíritu que está dispuesto. Y bueno, para poder comprender, si nos vamos en el versículo 36 del capítulo 26, versículo 36 hasta el versículo 46, encontramos, ay, muchas gracias, qué bueno que te acordaste de mí. Acordamos, ¿verdad? Una historia que nos menciona la escritura acerca de cuando Jesús va a orar al Getsemaní, que creo que todos nosotros no sabemos esta historia, ¿verdad? Que cuando Jesús ya iba a ser entregado, dice que tuvo una necesidad de orar con su Padre.
Pero menciona ahí a dos personitas que lo fueron a acompañar hasta el Getsemaní, ¿verdad? Para poder acompañarlo en su duelo que estaba pasando. Pero dice que les dijo, ¿saben qué? Miren, ustedes quédense aquí, pero yo voy a ir a orar en secreto con mi Padre. Pero dice que él cuando bajó, dice que los halló durmiendo, y dice que los reprendió y les dijo, no puede ser posible que no puedan orar conmigo, aunque sea una hora. Y a veces es lo que quiero yo enseñarle en esta tarde, de que debemos de tener mucho cuidado con nuestra carne, que es muy débil. ¿Sabe usted que el enemigo le gusta, ¿verdad?, tratar con los débiles? Pero la debilidad llega, ¿verdad?, cuando nuestra carne está cansado, cuando nuestro cuerpo está cansado, cuando estamos pasando por procesos complicados, y eso es lo que nos agota. Por eso aquí la Escritura, ¿verdad?, hace mencionar dos tipos, ¿verdad?, de espiritualidad. La carne que es débil, pero el espíritu que está dispuesto. Y ahora quiero que usted se refleje qué tipo de vida, cuál es su tipo de vida espiritual que usted tiene ahora. Quizás se siente débil, quizás usted tiene un espíritu dispuesto, pero vamos a aprender algo en esta tarde. La palabra nos enseña aquí de que debemos de velar. Dice aquí el versículo 41, velar y orar, para que el Espíritu Santo llegue a su vida, así como nos los enseñaron el día de ayer en la vigilia. Yo no sé si no pudo comprender la palabra, pero lo que nos enseñaron era de que debemos de reconocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida, para que Dios tome posesión total en nuestra vida espiritual. Pero para que eso suceda debemos de velar y orar. La palabra velar es estar alerta ante un acontecimiento que llega a suceder. O sea, no sabemos, ¿verdad?, cuándo va a ser el día que el Señor venga por nosotros, pero debemos de velar y orar. Porque la oración, hermanas, es el que nos va a llevar para que la fe pueda crecer a través de la búsqueda continua con el Espíritu Santo que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿verdad?, espiritual, mediante la oración que nosotros tengamos. Yo no sé si ustedes como hermanas, ¿verdad?, llevan su vida devocional mediante la oración. ¿Cuántos de ustedes oran aunque sea una hora? Bueno, pues todos oramos, ¿verdad? Es una hora, pero ahora hay que esforzarnos más de la hora, ¿me entiende? Porque nosotros debemos de ganarle a la carne. La carne no nos tiene que ganar a nosotros, ¿me entiende? La carne, ¿verdad?, quiere tantito, ¿verdad?, para afligirnos, ¿verdad?, para cambiarnos, ¿verdad?, nuestra manera de pensar, pero nosotros tenemos que ganarle a la carne. Así cuando decimos, ya no queremos tomar coca y vemos la coca de 3 litros y nos gana la tentación, pero ¿cuántos nosotros decimos no a la coca? Al contrario, le decimos que sí. Pero sabe que la coca, ¿verdad?, es muy mala para nosotros, pero conscientemente la estamos tomando y pensamos, ¿verdad?, que es de provecho para nosotros, pero no. Lo que la Biblia aquí nos enseña es que debemos de tener mucho cuidado con las cosas que no nos conviene. O sea, todo es lícito, o sea, todo es bueno, pero no todas esas cosas que tú ves te convienen. Al contrario, si tú quieres ver las cosas que le convengan al Espíritu, ¿verdad?, tienes que velar y tienes que orar. Si usted quiere ver una respuesta de Dios en su familia y en todas sus necesidades, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar. La palabra del Señor dice orar sin cesar. O sea, hay que orar continuamente para poder encontrar la respuesta de Dios, ¿verdad?, para que nos favorezca a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? Todos de nosotros tenemos necesidades, pero sabe que el enemigo ataca nuestra carne mediante a la debilidad y pone pensamientos, ¿verdad?, que hace que nuestro espíritu se agote. Lo puedo mencionar así: cuando una persona está enferma, usted lo puede comprender. A veces cuando hay personas grandes de edad, les da una palabra, les da un aliento, pero cuando ven su condición, ¿qué pasa? Se desanima. Y pues, ¿cómo puedo yo salir de esa situación? Yo tengo que orar a Dios, ¿me entiende?
Tengo que orar a Dios para que me saque del problema de los pensamientos que el enemigo está poniendo en mi mente. Es cuando nos enfermamos y decimos, ya mi problema ya se complicó, ya no puedo salir de esto, ya no creo que yo me mejore. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, si yo oro al Señor, yo sé que el Señor me va a sanar con el propósito que Él tiene para mi vida? Entonces son dos cosas muy distintas. La carne muy débil siempre va a pensar en las cosas débiles. La carne siempre va a pensar en las cosas negativas. Y sabe que cuando Jesús ve a sus discípulos cuando bajan del Getsemaní, ¿verdad? Cuando los ve durmiendo, Jesús se molesta porque les dice, ¿saben qué? Miren, ustedes no pueden orar conmigo porque tienen un problema, no tienen un espíritu dispuesto. No podemos mezclar la carne con el espíritu porque vamos a hacer, ¿verdad?, un choque tremendo donde vamos a tener largas consecuencias. Por eso aquí lo que nos enseña aquí esta historia es esto. La carne siempre va a pensar en las cosas débiles. No cree que va a pensar en las cosas espirituales la carne. No crea que le va a decirle la Biblia, ora, ayuna, no. Al contrario, le va a dar las cosas negativas. Pero lo que la Biblia nos enseña es esto, de que no debemos de ser hermanas con doble tipo de vida espiritual. O eres débil o eres ferviente. La semana pasada comprendimos acerca de la parábola de las 10 vírgenes. No sé si usted se acuerda de esa clase, pero la semana pasada hablamos de eso, donde le mencionaba de que la prudencia la podemos alcanzar mediante la oración. Imagínense si tan solamente con una sola palabrita lo puedo alcanzar con una oración que yo haga. Cuanto más, si yo oro al Señor todos los días, voy a alcanzar la fe que yo necesito. ¿Cuántos creen, verdad, que Dios les va a ayudar en su problema que tienen? ¿Verdad que estamos enfermos? ¿Verdad que sí? Todos estamos enfermos, todos padecemos de algo, pero ¿cuántos creen, verdad, que Dios los va a sacar de ese problema? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que orar. ¿Verdad? Bueno, para los que son diabéticos, ¿verdad? Cuando ya nos vemos, bueno, cuando ya nos ven, nos decepcionamos, ¿verdad que sí? Yo, bueno, pues a mí me pasa a veces así, ¿verdad? Porque a veces no están para saberlo, ¿verdad? Pero ya salí con ese problema. Y le digo a mi mamá, mamá, tengo un calor tremendo, una desesperación tremenda, donde ya no me aguanto, ni yo me soporto, ¿verdad? No es que tenga problemas sentimentales, no es eso, ¿verdad? Sino que a veces es una desesperación que a veces pasa en nuestra persona, ¿me entiende? Entonces, a veces nos desesperamos, pero eso es síntoma de que la carne es débil. Cuando ya no vemos, ¿verdad que nos desesperamos? Decimos, ya no vemos y ya no vemos y ya no vemos y ya no veo pero ¿qué está pasando en mi cuerpo? Siempre el cuerpo detecta un problema. Y si el cuerpo detecta un problema, ahora cuanto más el espíritu va a detectar los problemas que nosotros nos hace falta, hermanas, poder salir de eso. ¿Sabe que el espíritu detecta cuando no oramos a Dios, cuando no ayunamos a Dios, cuando no buscamos a Dios? El espíritu detecta todo lo malo que entra a nuestra vida con el fin, ¿verdad?, de que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado? Y sabe que nos parecemos como a los discípulos. No podemos orar porque nuestra carne es débil. ¿Por qué razón Dios no nos contesta nuestras oraciones? Porque si tenemos una mente débil, si oramos débil, vamos a tener una respuesta débil. No cree que vamos a tener una mega respuesta de Dios, donde Dios te va a contestar. No, al contrario. Si tu corazón está débil, si tu espíritu está débil, ¿verdad? Y si tu carne está débil, ahora espérate la respuesta que tú vas a recibir. Para que el espíritu, ¿verdad?, pueda ayudarnos, nos pueda transmitir la fe, debemos, hermanos, de tener un espíritu dispuesto para adorar el nombre del Señor. Ese es el problema, que los discípulos no tenían, no estaban dispuestos.
Imagínense orar en la madrugada, cansado del trabajo, andar con una jornada laboral tremenda, cansados, ¿verdad? En donde estamos agotados y no queremos saber nada de nada, donde no queremos hacer nada. Imagínense ese tremendo cansancio que nosotros sentimos cuando trabajamos muy duro, ¿verdad? Ahora, imagínense ese mismo sentir, ese mismo pesar, cuando el espíritu necesita de una oración ferviente para poder levantarnos del desánimo en la cual nos estamos encontrando. Hermanas, debemos de aprender más que nada a despertar. Hermanas, despierten, hermanas, del sueño en la cual ustedes están encontrando. Quizá el enemigo tiene cegada, ¿verdad?, su vista. Quizá el enemigo tiene cegado, ¿verdad?, muchas cosas, que eso no le permite que usted vea lo que Dios quiere hacer en su vida. Cuando estamos enfermos decimos, ojalá me recupere, ¿verdad? Es que ya no puedo más, es que ya no puedo hacer esto, es que se me complica hacer esto, es que mi enfermedad no me deja avanzar. ¿Sabe por qué razón decimos eso? Porque tenemos un corazón débil y una mentalidad débil. Una mentalidad fuerte, una mentalidad madura, siempre va a buscar salir del problema, no quedarse en el problema, sino salir del problema. Y cuando el Espíritu viene a nuestro corazón, nos enseña, nos capacita con el fin de salir de las pruebas. No de quedarnos en las pruebas, sino de salir en las pruebas. Por eso Jesús aquí les dice, oigan, velen y oren. Ustedes no tienen por qué tener un corazón tan débil, porque se supone que ustedes han caminado conmigo durante añísimos, donde han visto un montón de milagros, donde han visto un montón de prodigios, donde yo les he enseñado, pero no puede ser posible que ustedes tengan un espíritu débil. Aunque estemos cansados, pero el espíritu siempre va a anhelar estar en la presencia del Señor. Aunque tengamos un cuerpo tan cansado, el Espíritu siempre va a inquietar nuestro corazón. Y sabe, y se lo aseguro, estés cansado, pero cuando tú oras, vas a sentir ese descanso que Dios te da a tu cuerpo, con el fin de que tú puedas pasar un tiempo tan precioso con nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanas, debemos de entender esto. En la vida cristiana siempre vamos a tener procesos difíciles y complicados. Pero déjenme decirles algo, no tengan su mente débil. Yo a veces cuando hablo con las hermanas así, a veces les digo, ¿cómo están? Enfermas, pero estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo están? No, pues estamos mal, pero estamos bien. Estoy caminando ya por ahí, ¿verdad? Estoy caminando, apenas sobrevivo, ¿verdad? Y sabe que cuando decimos eso es porque tenemos una mente débil. Porque si apenas sobrevivo es porque apenas usted va a empezar a caminar de semejante problema que está ahí atrás. O sea, no tenemos una disposición para poder salir del problema. Cuando nos dicen, vete al doctor, no quiero ir, vete al doctor, no quiero ir, Dios te está dando la posibilidad de que salgas de la enfermedad, pero no queremos salir, no queremos aceptar la ayuda de Dios que nos ofrece a nosotros. Por eso nos enseña aquí, velen y oren. Cuando aprendamos a velar y a orar, el Señor va a enviar su bendición hasta que sobreabunde, con el fin de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, donde va a haber milagros, donde va a haber prodigios y donde aprendamos a vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu siempre va a estar dispuesto cuando yo, ¿verdad?, pueda entender que el Señor me quiere enseñar con el fin para transmitirme la fe. Lo que yo tengo que hacer es orar, es pedir, es suplicar, porque las cosas que son del Espíritu siempre le va a convenir a nuestra vida personal. El aceite con el agua no se llevan, ¿me entiende? Y la carne con el Espíritu tampoco se lleva. Yo tengo que buscar algo para que mi mezcla pueda tener un efecto. Si yo le hablo acerca de la química, ¿verdad? Si yo mezclo dos sustancias que no son comunes,
lo que va a ser una erupción, o sea, va a ser un cambio donde las mezclas se van a descomponer. Cuando yo mezclo dos mezclas que son competentes, o sea, que son compatibles más que nada, voy a tener un resultado y donde yo pueda sacar muchas cosas, ¿verdad? De ahí, de esas dos sustancias, para crear otra sustancia nueva. Y si eso nos enseña la cuestión de la química, ahora ¿qué nos enseñará el Espíritu? Fe más oración más ayuno, vamos a tener una respuesta, ¿verdad? Que nos va a favorecer a nuestra vida espiritual. Mezclemos eso, hermanos. Mezclemos la fe, ¿verdad? Con la oración, con el ayuno, porque dice la palabra del Señor que sin fe nuestras obras van a ser muertas, y sin obras la fe va a ser muerta. Por eso tenemos que tener la fe en el Señor con el fin de que entendamos, ¿verdad?, el propósito de Dios que tiene para nosotros. Por eso aquí Jesús los reprende y les dice: ¿acaso no podrás velar conmigo una hora? O sea, ¿por qué no sales de la condición en la que tú te encuentras? O sea, ya te estoy enseñando a que tienes que salir. Ya estás caminando conmigo, ya te estoy enseñando, ya te estoy capacitando, pero ¿por qué no quieres salir de ahí? ¿Sabe que a veces nosotros somos como, perdón por la palabra, como los cerdos? Tienen un hábitat muy sucio. Cuando una persona quiere limpiar su hábitat o quiere bañar al animalito, pues lo queremos tener limpio, ¿verdad? Pero el animalito está acostumbrado a estar en la suciedad. Y cuando la carne está acostumbrada al mundo donde se rodea, siempre les va a gustar estar ahí en la misma condición. Ahora, lo que la Biblia nos enseña es esto, que si pedimos, se nos va a dar. Dios no va a responder una oración donde el creyente esté acostumbrado a estar en un mismo lugar donde no le corresponde estar. ¿A qué me refiero? A que si usted es débil, Dios no puede contestar la oración de un débil, porque no va a tener un resultado, porque no va a poder creer, porque no va a ver las cosas de lo que Dios quiere enseñar. Es como, por ejemplo, cuando a mí me quieren enseñarme a mí, pero yo tengo una vista débil, yo no puedo ver las cosas que a mí me quieren tratar de enseñar. ¿Por qué razón? Porque mi carne no está dispuesto, porque mi vista no está dispuesta a ver lo que me van a enseñar. Por esa razón, lo que nos enseña la Escritura es esto: vela y ora para que tú puedas ver las cosas a la manera de Dios, a las cosas que Dios quiere enseñarte a tu vida, para que tú puedas tener un gran resultado, ¿verdad?, favoreciente a tu vida espiritual. Quiere crecer espiritualmente, ¿qué tiene que hacer? Tener fe. Porque la fe no puede llegar si no oramos, hermanos. Porque la fe no puede llegar si no oramos. Su respuesta no puede llegar si usted no ora. Si quiere ver que su familia sea salva, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar. Si usted quiere ver, ¿verdad?, una respuesta de Dios a su vida, ¿qué tiene que hacer? Tengo que orar. Como ayer nos enseñaban acerca, ¿verdad?, de que los que quieren el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que buscarlo. Si yo voy a la tienda, tengo que pedir, pero tengo que tener el recurso. Si yo quiero que Dios me conteste, tengo que tener un recurso, y ese recurso se llama fe. Si yo no llevo el recurso, ¿verdad?, yo no puedo tener algo que a mí me va a costar. ¿Sabe? A veces nosotros, hermanos, estamos pidiendo a Dios muchas cosas, pero no tenemos la fe. Lo que el Señor nos dice ahora en esta tarde es que salgamos de la condición en la que nosotros nos estamos encontrando. No te quedes ahí en la pobreza, en la debilidad, sino que al contrario, aprende a salir de ese lugar en el que tú te encuentras. ¿Quieres ver la mano de Dios sobre tu vida? Sal de la debilidad. La fe no va a llegar cuando estamos débiles. La debilidad nos va a lastimar, nos va a desanimar, no vamos a tener un resultado favoreciente, porque el enemigo nos tiene atado en la debilidad. No podemos vivir en la debilidad
¿Por qué razón? Porque el enemigo nos tiene atados. No vamos a ver las cosas que Dios quiere ver. Nos va a enseñar a nuestra manera. Por eso hay que entender esto, hermanas. Salgan de su debilidad. Cada vez que usted ore, si usted siente que le hace falta fe, Señor, dame la fe que yo necesito, porque yo no quiero, Señor, ser una mujer débil. Yo no quiero, Señor, ser una mujer con una mentalidad pobre, Señor. Yo no quiero ser una mujer, Señor, donde todo me vaya mal, sino que al contrario, yo quiero ser una mujer de acción. Así como Marta y María, ustedes saben esa historia. Estas dos mujeres, una estaba afanada en el quehacer, pero otra se dedicó el tiempo para estar con el Señor. ¿Sabe que cuando estamos en la debilidad, el enemigo nos va a atar en los quehaceres? No le estoy diciendo en los quehaceres de casa, sino que nos va a atar en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro mundo social en el que nos encontramos, que son problemas, que son desánimos, que son un montón de situaciones que yo les puedo mencionar. Por eso debemos entender algo, hermanas, debemos de aprender algo, ser como esa mujer que aprendió a estar en los pies de Jesús. Una cosa simplemente el Señor pide de todas las hermanas, es que aprendan a estar ante los pies de Jesús. Por eso les dijo, no pueden velar aunque sea una hora. O sea, es porque ustedes no han aprendido a estar en los pies de Jesús. O sea, no han aprendido a tener comunión con el Espíritu. Porque una persona débil, ¿cómo va a ver la mano de Dios? Una persona que tiene desánimo, ¿cómo va a ver la mano de Dios? Una persona que tiene problemas, ¿cómo va a ver la mano de Dios? Una persona que no le gusta, ¿verdad?, estar con el Espíritu, ¿cómo va a ver la mano de Dios? Preocupémonos, porque a veces Dios no nos contesta nuestras oraciones. ¿Sabe por qué razón? Porque estamos haciendo oraciones débiles que no están tocando el corazón de Dios y Dios no ha respondido esa oración que usted le ha dicho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no estamos preparados para poder recibir esa bendición. ¿Quiere recibir la bendición de Dios? Que tiene que tener un espíritu dispuesto, porque dice, los que adoran en espíritu y en verdad. O sea, hay que tener un espíritu dispuesto para ver las grandes cosas que Dios nos quiere mostrar a nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde. Vamos a orar al Señor. Sí, para poder cerrar este mensaje. Así es que no se lo olvide. Salga de la mentalidad, salga de la debilidad.